Bienvenidos a Fix Marketing and Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio, Daniel Cárdenas y el Roma. Bienvenidos a Fix, un podcast de Carlos Ambrosio, Daniel Cárdenas, el Roma y con una gran invitada el día de hoy. Y en este caso, pues la máquina la aprendimos hace rato y esta máquina, exacto, ese es el sonidito que nos da, nos dio ya algún problema de marketing a resolver, nos dio también un tipo de empresa y nos dio también lo que es un presupuesto, y por eso justo hablamos con una experta que es Cintia Nicolás Méndez, es contadora, entonces ella nos va a sacar de estas dudas que tenemos, ya que en este momento en el que vive México la contabilidad está en boca de todos por las declaraciones anuales, a ver si te regresaron o si no te regresaron lana, ¿no? Si piensas que los impuestos son buenos o son malos. Entonces, en este sentido, la máquina nos dice, ¿no?, que el producto es este despacho contable, el problema de marketing es esta parte de atención a los clientes, y aquí creo que vamos a platicar algo bien interesante. El tipo de empresa es una pyme y el presupuesto pues es un presupuesto fijo. Entonces, en este sentido, como todos los podcasts, empezamos con el contexto, ¿no? El contexto es que en México, ¿no?, los contadores la gente tiene una idea de que son un mal necesario, lo cual no es así. Ahorita Cintia nos va a sacar de ese gran error en el que hemos vivido muchas personas por mucho tiempo. La contabilidad no es otra cosa más que el suelo firme por el cual incluso un país tiene que transitar para que pues, puedan hacer todo eso que los candidatos o sus gobiernos o los jefes de las colonias o lo que sea ayudan, y sirve para mantener sano el bienestar económico de un país o de una sociedad. Entonces, la contabilidad es algo verdaderamente fundamental y necesario, y pues qué mejor que Cintia, que nos va a echar la mano, ¿no?, para quitar todas esas dudas que tenemos nosotros sobre la contabilidad. Pues bienvenida, Cin. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Dani. ¿Cómo están? Pues muy bien, pues empecemos con el tema de la contabilidad, Cin. A ver, aquí más bien Ok. te vamos a empezar casi a entrevistar, porque nosotros pues, nos dedicamos al marketing. Entonces, si tú llegaras hoy en día a Fix y nos contrataras y nos dices, oye, ¿cómo le hacemos cómo le hago yo para atender mejor a mis clientes y para que mis clientes estén más satisfechos con mis servicios? ¿Qué es aquello que yo tengo que hacer? Entonces, primero, nosotros lo que tendríamos que hacer es preguntarte, a ver, cuéntame cómo son tus clientes, ¿no? ¿Qué es aquello que les adolece a tus clientes? Y a partir de ahí empezamos a plantear la estrategia o lo que nosotros consideramos que puede ser una buena estrategia de marketing. Adelante, Sin. Ok. Pues, si empiezo a platicar de los clientes que yo tengo actualmente, pues tengo clientes de todo tipo de edad, o sea, hombres y mujeres, todo tipo de todo tipo de profesiones. Y creo que ahorita el mayor grosor de los clientes son millennials, entre 30 y 45 años. O sea, yo creo que ellos representan el 80% de los clientes, y entiendo que es justo por este tema y lastimosamente pues llegan al despacho, pues, porque las empresas para las que ellos trabajan les piden recibos. Ese es lo principal. Sabes que la empresa donde yo trabajo me pide recibos. O sea, Sí. creo que ahí, creo que ahí pues lo que falta en todo esto es un tema, creo que viene desde mucho antes, o sea, de ser como conscientes realmente Sí. que dentro de la Constitución está que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, y desde ahí pues cambiaría un poco la perspectiva. Pero bueno, llegan así, ¿no? Pues es que me estoy dando de alta porque vi en internet que
tengo que, bueno, la persona que me va a pagar me pide un recibo Ujú. y vi en internet que si hago depósitos, Hacienda me va a cobrar. Esas son las principales, o sea, los principales clientes que llegan. Ah, y justo ahorita, oye, esa máquina que tienes, Carlos, es bien malévola. Hace algunos días hablábamos de mindfulness, de yoga, y ahora estamos hablando de Es que le contabilidad. estamos metiendo inteligencia artificial, entonces Claro. esa inteligencia artificial ayuda a sacar estos productos. Y justo eso que mencionas, Cintia, y quisiera como preguntarte más sobre ello, es como cuáles son estas creencias previas que tiene la gente cuando piensa en contabilidad, cuando piensa en sus impuestos. Por ejemplo, la primera respuesta está bien interesante. Tú eres casi como una especie de diosa en el sentido de que de ti depende que les paguen o no, ¿no? Y supongo que Exacto. llegan con este sentido de urgencia de contadora, ya necesito hacer facturas este viernes, ¿no? Faltando 2 días. Pero ¿qué otras creencias existen alrededor de este servicio contable? Porque, pues, es que pagar impuestos, no creo que sea un tema de si voy a ser buen ciudadano y voy a pagar impuestos. ¿Qué otras creencias, qué otros mitos has escuchado, has visto en la gente cuando quiere poner un negocio, cuando quiere emprender o cuando está entrando a una empresa? ¿Qué otras cosas te has enfrentado? Creo que uno de los más populares Ujú. es que tú eres un buen contador si haces que los contribuyentes no paguen impuestos. Creo que ese es el más popular de todos. Si tú eres un buen contador, el contribuyente no tiene que pagar impuestos y eres un mal contador si encima de cobrarle honorarios vas a hacer que pague impuestos. Entonces, esa es una creencia. Otra creencia es que si tú le pones no sé, a los depósitos en efectivo que te haces, esa es la más popular de estos años, Hacienda no te va a cobrar porque tú le estás poniendo ahí que es un donativo. Y eso ya para la autoridad quiere decir que eso no va a gravar impuestos. ¿Qué más? ¿Qué otros mitos? Pues que la contabilidad, que tú perjudicas al contribuyente, Ujú. porque seguramente tú recibes una mochada de lo que ellos pagan de impuestos. Órale, Eso también es ándale. muy popular. O sea, seguramente tú los quieres perjudicar y recibes una mochada de lo que ellos pagan de impuestos. Eres un mal contador si no haces que todas sus facturas sean deducibles. Algo tienes que buscar para que todo eso que ellos gastan, tú lo puedas meter como deducible. Uy. ¿Y qué más? Pues creo que esos son los más populares. Si se me ocurre algún otro, lo diré, pero pues, y creo que uno que sí también me suena mucho es que tú no le importa, o sea, a ti no te importa el cliente. O sea, a ti el cliente no, o sea, a ti el cliente realmente no te interesa, si le va bien, si le va mal, a ti mientras te pague. Ujú. Eso es lo único que importa cuando, pues no, cuando pues no es así. Bueno, en mi caso no es así, o sea, eso, que también al contador lo único que le importa es que le pagues. O sea, eso es también otra. O sea, al contador no le importa y lo único que le importa es que le pagues. Y esos son los más populares que yo he escuchado. Si dividimos todos esos mitos que dices, el 80% es educación cívica, ¿no? O sea, Sí. algo pasó mal en la infancia de estos ¿No? clientes, ¿no? Que hacen pensar de esa forma, ¿no? Entonces, pues, como bien lo decías, está en la Constitución que todos debemos de Ujú. aportar al gasto público. O sea, ¿de dónde va a salir, no? Todo el dinero para los viejitos, todo el dinero para tantos trenes, todo el El dinero para... concierto de Interpol. ándale. Y ahorita justo iba a entrar a esa parte, ¿no? Donde, como justo dijiste ahorita, y eso a mí me voló la cabeza, ahorita tú me dices, Roma, que el 85% de tus clientes son millennials, o sea, son cuates jóvenes que tienen una educación nula, ¿no? O muy poca sobre qué significa la contabilidad en términos de este aporte al gasto público. La contabilidad no es, o sea, y hablábamos justo en el intro que la gente piensa que la contabilidad es el demonio, ¿no? Y que pagar impuestos está mal. Es la Entonces, muerte. Sí. exacto, ¿no? Sí, Entonces, sí, la muerte y los impuestos, no te libras de ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? El contador termina siendo como un sepulturero, ¿no? O sea, termina siendo sí. como al cuate que
pues no quieres utilizarlo, pero tienes que forzosamente utilizarlo. Entonces, no estamos entendiendo como sociedad, y en este rasgo particular de los millennials, que son los más jóvenes, no están entendiendo que ser parte de una sociedad es aportar a esa sociedad monetariamente, cívicamente, socialmente y tal. Entonces, aquí, ¿no? Y justo pasando al problema de marketing, que lo dijiste muy bien, Sin, que es, si mis clientes pagan impuestos y si mis clientes tienden a pagar más impuestos de los que ellos se imaginan que quisieran, tú eres un mal contador y no te interesan sus clientes. Cuando en realidad el hacer bien la chamba, por ejemplo, de un contador como Sin, un contador de primera línea, ¿no? El que te diga exactamente cuánto es lo que tienes que pagar con los cálculos adecuados que tienes que hacer, es un trabajo ya verdaderamente bueno. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a eso, Roma? Porque o sea, es un tema cultural brutal. O sea, con marketing o publicidad, ¿qué hacemos? Pues es que está complicado, ¿no? O sea, pensando en categorías de finanzas, pues la educación, pero ¿de qué manera acercas cierta terminología que la gente pueda entender de una forma sencilla, ¿no? Y al final, pues es difícil porque sí les tienes que hablar de conceptos muy puntuales. Claro. Y quizás ciertos tecnicismos, ¿no? Porque pues me imagino, yo no sé si no soy contador, pero pues hay cosas que no te puedes brincar. Claro. Pero, pues sí, tendría que ser una educación de contabilidad y impuestos for dummies, ¿no? Y creo que la otra es Exacto. el no ver que... Creo que una gran barrera para el entendimiento es que tus impuestos no los ves reflejados de ninguna manera, ¿no? Nada. Eso es algo bien importante. Por ejemplo, en Francia, no recibo ninguna nómina en Francia, pero si alguien quiere meterme a su nómina en Francia, adelante. Bueno. En Francia, tu recibo de nómina viene cuánto te están pagando, y luego abajo no viene como aquí de ISR menos el 40 y tantos %, Sí. IVA el X porcentaje, sino en ese ISR, o no sé cómo se llama en Francia, viene desglosado qué se va a cada rubro. Hay un rubro de seguridad, hay un rubro de Salud. de salud, hay un rubro para la parte de la ciudad, ¿no? De mejoramiento de la ciudad, hay un rubro para la tercera edad y hay un rubro para no me acuerdo qué otra cosa. Entonces, ya desde tu recibo de nómina, o sea, ahí empieza el cambio, donde es como, estoy aportando a todo esto y estos güeyes, ¿no? Como aquí en México, si regresamos a México, estos cabrones me están quitando el 40% de lo que yo gano. Entonces es como, no te lo están quitando, ¿no? O sea, estás tú aportando a esa parte. Entonces, una cosa que decía Sin hace rato es que justo ahorita que lo planteaste de esa forma, Roma, de pues, cómo hacemos la contabilidad para domis. A ver, bueno, yo soy un soñador, Sin, entonces a mí me gustaría mucho que en la primaria, en la secundaria, ¿no? Existieran una materia de contabilidad, de al menos conceptos básicos de contabilidad, ¿no? De qué diablos es, para qué sirve y tal. Pero bueno, eso es un sueño que nunca se va a hacer. Que nada más tenía que externarlo y sacarlo de mi ser. Otra es justo lo que tú decías, de que muchos contadores ahorita están, y esto otra vez me voló la cabeza, en TikTok. O sea, están haciendo videos de TikTok. Los contadores, güey. O sea, todo mundo, por ejemplo, en publicidad, Sin, y aquí es un sesgo de los publicistas y de la gente de comunicación y tal, que dicen que los contadores, los administradores y la gente que maneja números no son creativos. Y eso no es cierto, ¿no? Es completamente falso. La gente más creativa es la que maneja números. O sea, porque ¿cómo le haces tú, un contador, para generar esa creatividad y decirle a uno de tus clientes, oye, tú estás en X régimen, pero este régimen te está cobrando de esta forma y así? Si tú quitas X cantidad de actividades que pues, no sé por qué estás puesto ahí y te paso a un régimen diferente y hacemos una estrategia fiscal donde ya sabemos más o menos, ya sabemos cuánto pagaste el año pasado, ya sabemos cuáles son tus gastos, ya sabemos en qué gastas, ya sabemos en qué es lo que tu dinero se hace y ya sabemos que no inviertes o ya sabemos que no tienes productos financieros que te ayuden a disminuir la carga fiscal que llegues a tener al final del año y tal. Pues bueno, esa creatividad pues a la gente no se le ocurre de ninguna forma, ¿no? Entonces ahí es donde la creatividad del contador es 1000 veces mejor que la
creatividad de cualquier creativo, me atrevería a decir. Roba. Bueno, Roba es creativo, entonces sí. Ahorita va a decir que no es cierto. No, está bien. Creo que ahorita que mencionas lo de los TikTokers, hay uno muy famoso, ¿no? No recuerdo cómo se Mario llama. Beltrán. Sí, Mario Beltrán. Que está bueno, porque de alguna u otra forma acerca Sí, un poco la contabilidad a los mortales como nosotros, ¿no? exacto. Exacto, sí. De hecho, responde dudas que le ponen en TikTok, así en los comentarios. Responde dudas de mi esposa me depositó 200,000 pesos. Voy a pagar impuestos sobre eso, cosas así. Ujú. Me gusta el enfoque del profesor Mario, porque, o sea, sí hace consciente que las declaraciones no solo son enviar, listo, ¿no? Y no sé qué quiere decir. Porque realmente el trabajo de un contador es revisar todo de cómo se alimenta una declaración, ¿no? O sea, todo lo que comprende, o sea, todo lo que, si a la persona se le olvidó que recibió un premio por arriba de 600,000 pesos, o sea, todo es, o una herencia, todo eso es el trabajo real de un contador. Me parece como interesante dos cosas que se me vinieron a la mente ahorita que estaban explicando uno, lo de la creatividad y Sí, dos, sobre la educación. sí. Me parece que las personas o sea, que menos como que menos ruido le hace el tema del pago de los impuestos, Ujú, son las personas que tienen un poco más de control de sus finanzas personales. ujú. ¿A qué me refiero? O sea, si bien vamos desde la premisa que para la gente está mal pagar, o sea, es malo que tú pagues impuestos o malo que en la declaración anual te salga a pagar, no, o sea, no ven el lado financiero, o sea, solamente ven el lado del pago, Del no el pago. lado del por qué y el lado financiero del por qué estoy pagando ese impuesto. Ujú. El impuesto sobre la renta, o sea, en un término como no tan complicado, es la diferencia entre tus ingresos y tus gastos, o sea, en una actividad profesional. Si tú tienes utilidad, quiere decir que vas a pagar impuestos y que el dinero que tú estás generando te está, digamos, como que generando para que puedas pagar impuestos. Ningún negocio funcionaría ni ante ojos de la autoridad, ni ante ninguna persona que se dedica a las finanzas si solo tuviera pérdidas, si gastara más de lo que generara. O sea, ese no es un negocio financieramente rentable. Entonces, ¿para qué Ese lo ya tienes? es ¿No? lavado de dinero, ¿no? Y eso es un ilícito. Pues no como tal lavado de dinero, pero estás reportando pérdida. Ajá, Siempre tienes pérdida, siempre estás gastando más. Entonces, eso no claro. es un negocio rentable. No, Entonces, pagar impuestos sobre la renta es que tú estés generando una utilidad. claro. Sí. Entonces, bueno, y esa es la parte como que la gente que maneja finanzas personales un poquito más, Ujú. como que no le cuesta tanto entender, como que dicen, no, pues sí, o sea, sí me hace sentido, ¿no? Pues, bueno, ¿no? O sea, es Y un, es un tema de edad, sin, por ejemplo. O sea, es verdaderamente un tema de edad de que le entiendan aquellas personas que son mayores más que los jóvenes. sí me parece que sí, porque los jóvenes son como de, ay, pues ya me depositaron dinero del Marketplace y me depositaron dinero del Facebook y así. Ujú, Y entonces, pues eso no se declara. Pero, por ejemplo, las personas con un rango de edad mayor te reportan todo. Te reportan que si vendieron acciones, si tienen acciones, si recibió una herencia y se preocupan desde mucho tiempo antes, ujú, no en la declaración anual o no cuando ya está el tema ahí ya un mes de que esto se haga, ujú. o sea, como que lo anticipan mucho. Entonces, creo que, y vuelvo a lo mismo, son las personas que son más conscientes de sus finanzas. Ya, Es un, Oye, es sí, un tema de disciplina, ¿no? Perdón, vas, Dani, sorry. Sí, y es que quería hacerte esta pregunta, perdón, sale mi alma de investigador. Sobre todo, creo que de aquí se pueden detonar varias lluvias de ideas para esta empresa, esta pyme, este despacho contable. Si estamos hablando de que lo decía muy bien Roma, ¿no? No hay beneficio inmediato. Tú como usuario de este servicio de un despacho contable, desconoces el tema, tienes muchos mitos, tienes muchos temores. ¿Tú cómo lo has hecho sin para dar una propuesta de valor?
independientemente de llevar como los controles, los registros o qué otras cosas has hecho con estos clientes para que digan, me quedo con esta contadora o esta contadora vale la pena a comparación de, no sé, irme a una inteligencia artificial que lo haga. Estoy siendo Ok. terrorista. Bueno, en primera yo creo que creo que el valor agregado que a mí me ha ayudado en este término, en estos términos contables, fiscales contables, es utilizar lenguaje no tan complicado. Porque si para nosotros como contadores es como ya, o sea, o sea, lo deberías de entender, Ujú. acercarte con una persona que no conoce nada, nada, ni distingue una cosa de otra, y no porque esté mal, sino porque pues realmente no está familiarizado, ese realmente es el reto, que las personas que no se dedican a los impuestos entiendan los términos técnicos de lo contable. Entonces, en mi caso, intento hacerlo lo más coloquial posible. O Ujú. sea, lo más coloquial posible. Em, También creo que ser como bastante clara, ¿no? O sea, creo que eso no ha sido un poquito un problema, porque en esta inmediatez, Ujú. o sea, un problema y una ventaja. En Sí. esta inmediatez de que todo el mundo quiere las cosas ya, me han solicitado recibos a las 11 de la noche, consultas en domingo, Híjole. consultas en sábado, estoy de vacaciones, me urge un recibo, o sea, a pesar de que yo les aviso con mucha anticipación, Sí. entonces, creo que ser como bastante clara en decir, no te preocupes, lo vemos el lunes. Porque una cualidad, y lo discutía con una psicóloga hace tiempo, una cualidad que tenemos, o sea, los contadores, porque cada carrera, entiendo, tiene sus cualidades, las personas tienen cualidades. Ujú. Y en los contadores, ella me decía, por ejemplo, el agente de finanzas, es este tema del control. O sea, este tema de tener todo bajo control, de tenerlo todo bien hecho, en el tiempo que uno lo dice que lo va a hacer. Entonces, esa es una cualidad muy de contadores y por eso nos dicen que somos como bastante cuadrados, o sea, por ese tema de control. Entonces, a mí me ha ayudado eso, que yo, si les digo, o sea, tus declaraciones, nunca he tenido problemas en la entrega de sus recibos porque sé que les surge para cobrar, o sea, ser más como consciente con los perdón, con los clientes del Ujú. tema de urgencia, pero respetando mis límites y las reglas. También en los impuestos, yo no o sea, nunca he mandado una declaración extemporánea, siempre en los plazos de la ley. Y cuando surgen dudas, les comparto, oye, pues este número salió de aquí, esto se tomó de acá, por eso sale así. Creo que eso es lo que me ha ayudado o sea, para que los clientes permanezcan, que todo es como bastante claro. Claro, Yo, claro. yo, Y dale, dale, sí, Dani. no, nada más para rematar con esto que dices Sin y te paso el micrófono, Roma. A mí algo muy interesante que me parece que haces es que anticipas muchas cosas, ¿no? Tanto estas fechas, recibos, pero también como a mitad de mes vas notificando de, oye, has tenido muchos ingresos, esto te genera tantos impuestos, oye, ahí te va tu lista de lo que has gastado, ¿no? En el caso de la declaración anual, cuando me mandaste esta matriz diciéndome mis dos regímenes, los ingresos que tuve, ¿no? Como esta parte de dar control, creo que es un valor que justo, ¿no? Es, si no te tuviera o no hubieras, no tuvieras un contador, pues como que estarías sin un norte. Perdón, con eso termino la aportación. Roma. Sin mencionar ahorita algo de la inmediatez y sí, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados a que todo lo queremos ya. En ese sentido, esta empresa, ¿no? Ahí se vería como afectada por el tipo de aplicaciones que puedan dar como, sé que no, quizás no dan ese servicio tan puntual, pero hay aplicaciones que dan esto o Sí. herramientas, Sí, a ver, ahí ahí se vería afectado, justo ¿no? en la parte del contexto, Ok. hoy en día varias aplicaciones, varias apps y varias fintechs y lo que como quieran llamar. Fintech no nada más es la empresa que se dedica al sector financiero en el banco, sino varias empresas que hacen o facilitan o quitan las fricciones del tema contable, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llamaba Intuit, que intentó llegar aquí a México, que era una aplicación donde tú metías tu
metías tu RFC y metías otros documentos y tal, y ahí metías tus gastos y tus ingresos, dabas de alta, no sé, tu cuenta o lo que sea, y ellos ya te hacían todo tu cálculo todo el tiempo, en todo momento, 24/7, y te timbraban las facturas y te hacían un montón de cosas. No funciona, yo que en México no funciona muy bien porque justo hay un gran tema que ahorita sí nos dijo, que es como esta parte de la confianza, como si te estoy pagando más es que tú eres malo, ¿no? Entonces, o sea, hiciste el cálculo mal, güey, y no es como, a ver, pues no entiendes, ¿no? Que es como, a ver, una máquina está haciendo sumas y restas, ¿no? Para decirte, oye, todos estos gastos que te fuiste de antro a tal lugar, que compraste tu Bacardí, que compraste tu gorrita de los Diablos, que compraste 10 hot dogs en el estadio, que compraste la nueva fascia para tu Jetta, ¿no? Pues son gastos que no son deducibles, ¿no, güey? O sea, es más complejo. Es más complejo. Que si pensaras en esta herramienta no es un tema de algo más desarrollado. Gasto-ingreso, ¿no? De suma y resta de cuánto gasto menos cuánto dinero entra a mi cuenta. Entonces, esa complejidad, ¿no? Y hay ahorita todavía un montón de aplicaciones que se están desarrollando que te hacen las declaraciones anuales, haz de cuenta. Pero si la gente no le tiene confianza a un humano, o sea, está cañón. ¿Cómo chingados, no? ¿Cómo diablos le va a tener confianza a una aplicación? Porque piensa que esto es algo del demonio. Porque piensa que este es un tema donde alguien le quiere dar la vuelta. Y pues no es así, ¿no? Entonces, ese es un tema muy... O sea, la tecnología y la contabilidad, al menos en México, todavía estamos una era geológica atrás. Ya. ¿Por qué? No lo sé. A ver, digo, yo vengo de familias de contadores, ¿eh? Entonces, a ver, yo que ya no me van a aceptar a cenar después, pero bueno, el tema de la tecnología es como un tema de resistencia, no solo del público en general, ¿no? Sino también de ciertos contadores. Hay ya muchos contadores que son muy grandes, tienen mucho expertise, pero que todavía no le entran a estas nuevas dinámicas de entendimiento, ¿no? De la inmediatez. Oye, si todos mis clientes necesitan diario tal cosa, ¿cómo yo estandarizo? ¿Cómo yo genero dinámicas dentro de mi despacho para que todo sea menos friccionado? Y además, ¿cómo doy un servicio de calidad en el momento en el cual mis clientes lo necesitan? Porque hay muchos contadores, o sea, hay muchos contadores que solo los ves una vez cada 2 meses, güey. O solo lo ves una vez al año, güey. ¿No? Entonces, cero te dan como seguimiento y cero te dan como esta sensación de confianza como la que tiene Cint con sus clientes. Eso no sucede en lo general, ¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad de que los contadores, como saben que tienen un lenguaje distinto, saben que tienen una forma de hablar completamente diferente al del resto de los mortales como nosotros, pues se aíslan en lugar de acercarse a esas personas y decirles, oigan, no, a ver, esto no es del diablo, esto es así, 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 así. Y por eso esta parte de TikTok, ¿no? Que dice sí, es fundamental. Entre más gente como estos contadores tiktokeros haya, y no solo en TikTok, sino en Spotify, en Facebook, en Instagram, en tal, donde te digan de forma sencilla y clara un término que puedas entender y te puedas apropiar, ya la armaste. Entonces, ahí es donde está. O sea, si nos contratara Cint, ¿no? Eso es lo que le diríamos que haga, ¿no? Próximamente la tenemos como cliente. Entonces, el ofrecer valor agregado tiene que ver con el tema de la educación. ¿Cómo yo te educo cliente nuevo? Imagínate que tú, Roma, le dices a Cint, oye, Cint, estoy en broncas, tengo que presentar mi declaración mañana, ¿no? Pues un poco bueno, sí, te manda al diablo, ¿no? Porque va a decir como, oye, pues ponte a trabajar desde antes. Entonces, ahí la parte del valor agregado es como entender en qué momento estás de impuestos, por ejemplo. Oye, ¿cuántos años has declarado? ¿O es la primera vez que te das de alta? ¿Por qué te diste de alta? ¿Qué quieres hacer? Oye, ¿sabías que los impuestos son esto y esto? Oye, ¿sabías que? O sea, casi como el Cat in the Hat, pero de contabilidad, ¿no? Ese contabilidad para domis. Entonces, si Cint nos da esos folletos, esos panfletitos de qué diablos es un impuesto, qué diablos es una declaración, o de qué hablo cuando hablo de los impuestos, ¿no? Cosas así. Eso podría ser interesante. Entonces, ahí, ¿no? Esos programas de fidelización que Cint podría estructurar, ¿no? Son, a ver,
yo no te voy a ver todos los días, pero ¿qué te parece si tenemos una conversación mensual en la cual si tienes alguna duda o si hay algo que surja, no nada más para que te cobre mi hora como los psicólogos, ¿no? Y hables de lo que más te guste o de lo que más quieras, ese es el tema de cómo yo te empiezo a incentivar esta sensación de control, que ese es el insight que decía Daniel hace rato, ¿no? El control tiene que ver no solo con las finanzas personales, sino con todo aquello que rodea las finanzas personales, ¿no? Porque es tú como sociedad, tú como ente que aporta a los impuestos, tú como güey que trabaja y se renta a una empresa para ofrecer sus servicios, y esos servicios tienen que ser remunerados de la mejor forma. O sea, incluso ¿no? Podría decirles, oye, fíjate que, no sé, ¿no? Hice un análisis de precios en los cuales ciertos perfiles como los tuyos, ¿no? Tienden a ganar tal y tal. Entonces tú estás por arriba o por debajo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tendrías que hacer para incrementar tus ingresos? Está bueno. Oye, fíjate que un contador me dijo que hoy es un muy buen momento para invertir en CETES, güey. Oye, fíjate que un contador me dijo que hay unos instrumentos financieros a largo plazo que ayudan, ¿no?, a disminuir tu carga fiscal cotidianamente, que son seguros o están hechos por aseguradoras donde tú vas pagando mensualmente X cantidad y eso en algún momento deduce tu carga fiscal, y además cuando saques todo ese dinero en 5, 10, 15, 20 años no te van a cobrar por esa lana porque tú ya estás pagando impuestos por eso, o estás pagando el IVA, estás pagando ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero digo, sí, aquí, o sea, aquí me surgió, o sea, sí son buenas estrategias, pero también surge otra cosa que justo es con lo que he estado justo hablando con otros colegas respecto a eso. Y lo que les mencionaba en términos como del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y perdón que los interrumpa, pero fue antes de que se me olvide. Tranquilos. O sea, uno puede hacer todas esas cosas. O sea, uno puede hacer estrategias y buscar y hacer como todo esto. Sí. Lastimosamente, tenemos dos desventajas como contadores que hacen que la verdad la profesión se vea muy viciada. Porque creo que al inicio, no sé si Carlos o Dani lo mencionaron, o sea, hay contadores hay personas que no vuelves a ver porque te dicen, el contador de enfrente me cobra más barato. Ándale, justo. Y es que tiene mucho que ver con cuánto está dispuesto a pagar un cliente. O sea, hay clientes que te dicen, ¿sabes qué? 800 pesos se les hace muchísimo, pero quieren que, o sea, todo, ¿no? O sea, todo, y que así desde el día 1 hasta el día 30, 31 cada mes estés con ellos hablando todos los días, casi siendo su facturación, aconsejándoles en cobranza, pero baja mis reportes de gastos todos los días, pero cómo vamos, pero a ver, o sea, y entonces hay contadores que, o sea, por 800 pesos sí dicen, lo voy a hacer, ¿no? O sea, bueno, necesito el trabajo. Claro. El gobierno cada vez pone más y más y más, digamos, como más obligaciones fiscales que a nosotros como contadores nos obligan a cuidarlos más. Uh-huh. O sea, este tema que mencionaba Dani porque bueno, tú me vas como aconsejando y me vas diciendo y así, pues es porque ves el impacto que puede tener llegar con 6 regímenes fiscales a la declaración anual a llegar solo con uno. Uh-huh. Entonces, si tú le dices a un cliente, oye, porque me ha pasado, o sea, vas aprendiendo de la experiencia, pues en la declaración anual te salen por pagar 50,000 pesos y no le avisaste desde antes, o sea, ¿cómo la persona se va a anticipar para pagar? O sea, ahí el problema no es que tenga que pagar, el problema es que ni siquiera anticipaste que llegar con dividendos y acciones y eso les generaría por pagar. Creo que tiene que ver, con este tema de cercanía y generar más clientes, pero ¿qué clase de clientes? O sea, clientes que te digan, por 300 pesos necesito que me hagas una evaluación financiera así cañoncísima, porque no, o sea, lastimosamente nosotros somos una especialidad, como cualquier doctor,
nosotros somos una especialidad, pero la gente es muy difícil que te quiera pagar bien por el trabajo que haces. Entonces, creo que ese es un punto que no se ha tocado bien y la gente no lo contempla. Crea sus empresas y dicen, ay, el contador me va a cobrar 2,000 pesos. Y no, o sea, las obligaciones fiscales, por ejemplo, de una empresa están cañonas. Sí. Sí, ahí es que las personas deben de tomar una decisión, por ejemplo, si hacemos el símil justo que dices de los doctores, ¿no? Si te van a poner un marcapasos, ¿eliges un carnicero o eliges un cirujano? ¿No? Ahí está la gran identidad del valor de un buen contador, porque si eliges al carnicero, pues sí te va a abrir, ¿no? Pero quién sabe cómo si es que te va a cerrar, ¿no? Entonces, extremos. Exacto. Sí. Entonces, eso es algo bien, bien interesante que vale la pena que tocáramos aquí. Pues, ¿qué concluimos, Dani, de esta gran plática que hemos tenido con Sin? No, a mí me asombró estas dos choques de narrativa, ¿no? Por así decirlo, esta narrativa de cómo lo hacemos para dar el brinco sin que duela, ¿no? Por parte del usuario, de parte del cliente, y cómo, obviamente, no todos los contadores, sino estos contadores que buscan trabajar reputación y confianza, cómo le dan la vuelta con otra narrativa que es, vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a acompañarte, vamos a asesorarte. Está bien cabrón, ¿no? Está bien difícil lograr es como antinatura. Pero entonces eso habría que aprenderlo y retomarlo para otras categorías, ¿no? Que también tienen esos problemas de confianza. ¿Con qué concluyes, Roma? Híjole, pues yo creo que el tema del contenido, ¿no? Creo que es un gran reto para que los mortales entendamos. La educación, ¿no? Ajá, de forma, pero bueno, es un problema cultural muy fuerte, la educación financiera. Como tú mencionabas, ojalá en primaria nos dieran eso. Desafortunadamente ya tenemos 40 años y todavía como que no entendemos, ¿no? Pero bueno, creo que eso es un gran... Me quedaría con eso, ¿no? ¿Qué otras formas podemos encontrar para hacer llegar esa información a la gente y que no se asuste? Sin, muchísimas gracias por platicar con nosotros y ahora sí darnos clase, ¿no? En este podcast. Nos escuchan más en otros países, Sin, pero seguramente hay alguien que necesite contabilidad. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales? ¿Tienes una página de tu despacho? ¿Dónde te pueden echar una llamadita por si necesitan o están en problemas contables y fiscales? ¿Dónde te contactan? Bueno, no tengo redes sociales del despacho como tal. O sea, me contactan casi siempre, como lo mencionaba, como de este tema de recomendación, pero si alguien en algún momento tiene una duda en impuestos, en contabilidad, que no entienden por qué sale lo que sale por pagar, pues mi número de celular, que es el 55 27 72 33 60, y con gusto, cualquier duda, o sea, no hay duda, digamos, que no sea importante, todas lo son. El sistema de impuestos en México es complicado, pero no imposible. Entonces, pues ahí está la invitación. No le tengan miedo. Exacto. Todo va a estar bien. Eso, me quitaste las palabras de la boca, Sin. No le tengan miedo a los contadores no son el demonio, los impuestos somos no son amigos. Exacto, somos amigos. Gracias a que los impuestos que pagamos todos, ¿no? Vienen a tocar al Zócalo las bandas favoritas y sus abuelitos tienen su dinero, sus pensiones quincenalmente, mensualmente o como que sea. No viene del bolsillo del amo. Exacto, no. Entonces, no. Pues bueno, les agradecemos haber estado aquí en Fix, Marketing on Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio, Daniel Cárdenas y el Roma. Hasta la próxima.